Aprovechar, seguimos con Sebastián, Emiliano, Priscila. Agradecerles pues por la asistencia al webinar. Quería consultarles en este espacio, aprovechar para conocerlos a Sebastián. De dónde eres, Sebastián, y dónde trabajas, a qué te dedicas? Buenas tardes, ¿sí se me escucha? Sí, te escucho perfectamente. Perfecto. Soy ingeniero aeronáutico de México, resido en México y actualmente trabajo en el agrupamiento de ingenieros. Un organismo circunstancial militar que nació por la necesidad de la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y el Aeropuerto Internacional de Tulum. Entonces he participado activamente en ambos proyectos y actualmente hacemos rehabilitaciones de bases aéreas militares. Ok, ok. ¿Has tenido la oportunidad ya de revisar los contenidos, las guías de Sí, estudio? sí, he estado, bueno, tomé todos los temas durante la semana y he estado leyendo bastante. Emiliano, cuéntanos, por favor. Hola, un gusto. Dame un segundo, estoy tratando de prender la cámara. Ahí está. No sé si se ve. Bueno, soy Miguel Fanali, vivo en Argentina y trabajo en una empresa que es Aeropuertos de Argentina 2000, que tiene como sociedad Corporación América y socios en Brasil, en Perú, en Italia, Armenia, Ecuador, etcétera. Ok, Actualmente, nada, soy arquitecto y actualmente estoy desarrollando aeropuertos domésticos que es de la provincia acá de la Argentina. ok. Muy interesante, Emiliano. Y Termina, no hay problema. no, y en cuanto bueno, lo que es documentación de estudio, todavía no tuve tiempo de bajar porque justo llegué de vacaciones, me tomé una semana antes de empezar justamente la maestría y para poder avanzar todo el año y llegué 2 días después de que empezó y estoy como a contratiempo. Ok, ok. Bueno, no pasa nada. Para eso son estos programas virtuales, para adaptarse a las necesidades de cada uno. Recuerda participar Bien, en los foros, el foro de sí, sí, presentación, sí, para que estés ahí bien. al día. Priscila, cuéntanos sobre ti, por favor. Buenas tardes a todos. Bueno, mi presentación va a ser bastante corta porque trabajo junto con Emiliano en el mismo área de arquitectura y bueno, también soy argentina. Y respecto al material, sí, estuve de este módulo en especial, estuve viendo mucho, me interesa bastante todo lo que es la normativa, tener como una introducción o una base más teórica, porque en lo que respecta al trabajo en sí, se empieza siempre con la práctica y la idea es tener también como una base teórica que te ordene estas agrupaciones, asociaciones, y toda esta línea de tiempo está muy bueno tratar todo esto. También eres arquitecta. Sí, también soy arquitecta. Ok. Y nos falta Alexia. ¿Cómo estás? Hola a todos. Bueno, mi nombre es Alexia. Yo también soy arquitecta. Soy de Perú. Trabajo en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Es el nuevo aeropuerto que se acaba de aperturar el año pasado en el mes de junio. Bueno, en cuanto a mi enfoque o mi experiencia laboral, yo siempre he estado en todo lo que es ese diseño o la gestión del proyecto total como tal. Proyectos, no sé, todo lo que se ha enfocado en viviendas, en centros comerciales. Y hace 5 años que entré a trabajar en el aeropuerto, justo cuando se inicia los CERS y la construcción de lo que es el terminal. Ya se había finalizado lo que era la torre de control más las pistas. Hoy en día se armó, bueno, el año pasado se aperturó una nueva gerencia, que es la gerencia de planeamiento aeroportuario, en la cual soy parte de esta gerencia, y estamos trabajando mucho en lo que es la actualización del plan maestro, ¿no? Si bien ya se entregó un plan maestro que fue en el 2023, tenemos que iniciar una nueva actualización sobre lo que está como contrato de concesión, que empieza a partir del próximo año para entregarlo en el 2028. Eh, bueno, en Perú sí hay cierta limitación en conocimiento con el tema de las normativas y desarrollos de aeropuertos.
porque no tenemos muchos aeropuertos, el único aeropuerto que tenemos es en Lima. Entonces es importante llevar una maestría que se enfoque en totalidad desde la planificación hasta la operación y mantenimiento, ¿no? Si bien en el área en la cual yo me encuentro solamente su enfoque es en la parte de planificación, el tema de las normativas siempre lo he manejado de forma aleatoria o por default. Y hoy revisando los temas, porque sí he tenido la oportunidad de revisar este primer tema, puedo entender cuál es el enfoque del OASI, porque yo siempre tenía como que, ok, utilizo la norma del OASI en ISO 14 para ver todo el tema de lo que es campo de vuelo, y YATA para todo lo que, temas con el ADRM, la última versión, veía todo lo que era el tema de terminal. Pero hoy en día entiendo que el OASI es la que pone las reglas del juego a nivel internacional. YATA está enfocado en la representación de las aerolíneas, el tema de la ASI en la representación de los aeropuertos, y la FAA, que si bien la tomaba como referencia, no tenía conocimiento de que su enfoque era como que el tema de regulación, pero para aeropuertos de Estados Unidos, ¿no? Si bien se toma como una gran referencia, no lo veía de esa forma, ¿no? Pero ahora sí ya voy entendiendo cómo va el tema de las normativas. Ok. No, y interesante el equipo. Bueno, tenemos bastantes arquitectos, al menos en la clase. Yo soy ingeniero civil. Yo me he enfocado más que todo en temas relacionados con pavimentos. En esa disciplina es la más afín a nosotros. Pues tenemos a Sebastián como ingeniero aeronáutico, ¿cierto? Nos dijiste, Sebastián. Bueno, Es correcto. arquitectos, entonces vamos a sacar adelante este módulo. Y creo que este es el primer módulo de ustedes en el máster. Listo, entonces pues bienvenidos al máster. Sí. Listo, damos inicio al primer módulo del máster. Listo, entonces doy inicio a la presentación. El día de hoy vamos a hablar sobre planificación de aeropuertos y situación del transporte aéreo. Principalmente el tema de este primer módulo, el tema inicial, son normativas internacionales para la planificación aeroportuaria. ¿Por qué arrancamos con normativas? Porque finalmente se trata de un sector de infraestructuras sumamente regulado y debemos estar siempre al tanto de cada una de las normativas que nos apliquen cada uno de acuerdo a la región o ubicación, pero vamos a revisar las más reconocidas a nivel internacional. Principalmente en este tema abordamos primero las normativas de la OASI, IATA, ACI y FAA. Iniciando con la OASI o ICAO en inglés, Organización de Aviación Civil Internacional, tenemos que se trata de un organismo de las Naciones Unidas que participa con 193 países para cooperar entre sí y a compartir el espacio aéreo para beneficio mutuo e integrar cada uno de las regulaciones a nivel internacional por medio de esa organización u organismo de las Naciones Unidas. Como misión principal, el ICAO, o el OASI en español, tiene como misión permanente contribuir a crear y sostener una red mundial de transporte aéreo que responda ampliamente las necesidades de desarrollo social y económico y conectividad de las empresas y a la gente de todo el mundo, y reconociendo la clara necesidad de prever y manejar la duplicación de la capacidad del transporte aéreo mundial según se proyectó para el año 2030, siempre teniendo en cuenta como prioridad la seguridad operacional, la eficiencia, la conveniencia y la protección del medio ambiente. Como objetivos estratégicos, el ICAO, por su sigla en inglés como mencioné hace un momento, prioriza empezando por la seguridad operacional. Entonces, ese objetivo consiste en mejorar la seguridad operacional de la aviación civil mundial y ese objetivo estratégico se enfoca principalmente en los medios de vigilancia reglamentaria de los estados.
El Plan Global para la Seguridad Operacional de la Aviación define las actividades clave para ese trienio para el cual se proyectó. Otro objetivo que tiene el ICAO es la capacidad y eficiencia de la navegación aérea. Tiene previsto aumentar la capacidad y mejorar la eficiencia del Sistema Mundial de Aviación Civil, aunque funcional y orgánicamente interdependiente con la seguridad operacional. Este objetivo estratégico se centra principalmente en la modernización de la infraestructura de navegación aérea y de aeródromos y en el desarrollo de nuevos procedimientos para optimizar el rendimiento del sistema de aviación. El Plan Mundial para la Seguridad Operacional y Eficiencia de la Navegación Aérea define las actividades clave para el trienio. Asimismo, tengo aquí ruido de aeropuerto. Asimismo, tenemos el siguiente objetivo estratégico, que es la seguridad de la aviación y facilitación. Como principio tenemos fortalecer la seguridad de la aviación civil y la facilitación en todo el mundo. Este objetivo estratégico refleja la necesidad del liderazgo y de la OASI en la protección de la aviación, la facilitación y los aspectos afines relativos al control fronterizo. Asimismo, el ICAO tiene otro de los objetivos principales, consisten en el desarrollo económico del transporte aéreo, enfocado principalmente en fomentar el desarrollo de un sistema de aviación civil sólido y económicamente viable. Este objetivo estratégico refleja la necesidad del liderazgo de la OASI en la armonización del marco de transporte aéreo centrado en políticas económicas y actividades de apoyo. De igual forma, como lo vemos prácticamente en cualquier tipo de organización, tenemos como prioridad la protección del medio ambiente y básicamente consiste en minimizar los efectos perjudiciales para el medio ambiente de las actividades de aviación civil. Este objetivo estratégico promueve el liderazgo de la OASI en cada una de las actividades transversales de la organización y de todos los entes aliados o afiliados a él. La OASI es una entidad pues, histórica y esta OASI o ICAO nació con una visión principal. ¿Cuál? Asegurar que la aviación civil internacional se desarrolle de manera segura, ordenada y eficiente. No es solo técnica, es diplomática. ¿Qué busca? Como viene de la ONU, busca ser un puente de paz, por así decirlo, porque esa es la misión principal de la ONU, generar cooperación económica entre las naciones, evitando que el desarrollo del transporte aéreo sea motivo de fricción entre estados. Vamos a ver si se ha unido alguien más. Listo, tenemos los mismos. Hitos principales. En el año 1944, eso fue en plena Segunda Guerra Mundial, se reunieron 52 naciones para prever el futuro de la aviación tras el conflicto. Y el 7 de diciembre de 1944 se firmó el convenio sobre aviación civil internacional. En ese momento se creó como el PICAO, ese fue el nombre inicial de la OASI. Ya en 1947 se dio el nacimiento oficial en su sede en Montreal, el 4 de abril de 1947, tras las ratificaciones para convertir esa OASI en una organización o agencia especializada de las Naciones Unidas. Ya entre el 48 y el 50 se empezaron a crear los anexos técnicos, los SARPS, que básicamente son libros de reglas globales que cubren todos los aspectos, como por ejemplo licencias de los pilotos, entre otros. Ya en la década entre los 70 y los 80 se implementó un enfoque en la seguridad.
debido al aumento de los secuestros aéreos. Este tipo de infraestructuras estratégicas son muy apetecibles por posibles agentes violentos, tales como acciones terroristas, secuestros, entre otros. Entonces, en ese sentido, la OASI impulsó los convenios específicos para combatir ese tipo de situaciones, como por ejemplo los convenios en La Haya, en Montreal. Asimismo, en el 99, por medio del programa USOAP, se lanzó el Programa Universal de Auditoría de la Vigilancia de la Seguridad Operacional por primera vez. La OASI empezó a auditar formalmente a los países para verificar si realmente estaban cumpliendo con las normas internacionales implementadas por ellos. Ya en los 2000 empezó a tomar relevancia el tema de sostenibilidad y el auge de las tecnologías, y de ahí se tomaron dos retos principales: el CORSIA y la digitalización de los procesos. ¿El CORSIA en qué consiste? Es el plan global para compensar emisiones de CO2 de los vuelos internacionales. Debido a que, lo mismo, así como somos una infraestructura estratégica, somos una operación que está constantemente bajo vigilancia u observación de todos los medios, de todos los entes, de la comunidad y de todas las partes interesadas. Entonces se vio la necesidad de incorporar el reto de reducción o de compensación de emisiones. Y la digitalización, pues como su nombre lo indica, pues consiste en la transición hacia sistemas de navegación por satélite, la gestión del tráfico de drones y toda la implementación o una mayor escala en el uso de plataformas tecnológicas. En resumen, la OASI básicamente, si no hubiese una interconexión, una intercomunicación entre las logísticas de transporte aéreo a nivel internacional, pues sería un caos en todo el espacio aéreo y toda la cantidad de regulaciones que puede haber. Entonces tiene como función principal integrar a cada uno de los países en torno a reglas comunes. En esos 190 países que mencioné hace un momento, promover la conectividad global. Hoy en día es muy fácil viajar a cualquier lugar del mundo, pero necesitamos de ponernos de acuerdo entre todos al mismo tiempo. Y asimismo, la aviación se mantiene como el medio de transporte más seguro del mundo gracias a que hay altos estándares y están prácticamente unificados a nivel global. Pasamos ahora al manual de planificación de aeropuertos. No, el objetivo no es profundizar en este momento porque esto es solamente un abrebocas, una introducción al máster, pero es uno de los documentos principales que nos atañe para efectos de este módulo y trata sobre, ya lo mencioné, el manual de planificación de aeropuertos o Airport Planning Manual, y en su parte 1 aborda la planificación maestra o el Master Planning. Básicamente este manual ayuda a cuantificar las inversiones de mediano y largo plazo para abordar las necesidades de manera eficiente, adecuadamente escalonada y sostenible, bajo un estándar previamente conciliado por cada una de las partes que participaron en la elaboración de dicho documento. Asimismo, pues las partes interesadas, como las autoridades de aviación civil, los aeropuertos, los usuarios, pueden abordar estos planes maestros o master planning para la expansión de aeropuertos existentes y la construcción de nuevos aeropuertos. Ya sea que las organizaciones que lo van a implementar tengan o hayan tenido o no departamentos o personal de planificación. Todos en nuestra cabeza usualmente nos imaginamos los grandes aeropuertos internacionales, pero no es el caso para todas las regiones o ubicaciones, y no todos los equipos de trabajo de todos los aeropuertos son igualmente robustos.
Este manual, esta planificación maestra, este Master Planning, describe el sistema de planificación y el desarrollo de pronósticos a largo plazo que cubren las operaciones, factores económicos, ambientales y otras consideraciones involucradas en la planificación maestra. Así como mencionamos el ICAO, tenemos también otra de las organizaciones que mencioné al inicio, y es el IATA o la IATA, Asociación Internacional del Transporte Aéreo. ¿De qué se trata? La IATA o Asociación Internacional del Transporte Aéreo es una asociación comercial de aerolíneas que tiene como función principal estandarizar procesos. Básicamente similar al ICAO, pero tiene su enfoque particular y es establecer regulaciones y promover la seguridad y eficiencia de la industria del transporte aéreo. Actualmente la IATA no solo se encarga de coordinar y unificar estándares en la aviación comercial, sino que también actúa como una plataforma de colaboración entre gobiernos, reguladores y empresas del sector. Su alcance global le permite influir en decisiones políticas y en la implementación de normativas que afectan a toda la industria, promoviendo el desarrollo de nuevas tecnologías y prácticas que favorecen la seguridad y eficiencia en el transporte aéreo. Como objetivos estratégicos, la IATA tiene lo siguiente: gestión del tráfico aéreo. Por ejemplo, tiene como principio pues, la implementación rentable de las tecnologías de comunicaciones. Ya es mucho más específico que lo que vimos hace un momento del ICAO. La navegación, vigilancia, que cuente con el respaldo de los requisitos de las aerolíneas y un análisis costo-beneficio favorable para todas las partes. Fondos bloqueados, ¿a qué hace referencia? A la dificultad que tienen a veces las aerolíneas internacionales en poder extraer, por decirlo de alguna manera, los ingresos que obtuvieran en determinados países simplemente por temas de regulación, de divisas, políticos principalmente, y en eso aboga la IATA para movilizar las acciones que sean necesarias para lograr que los participantes o los inversionistas en este tipo de sector puedan tener mayores facilidades para el movimiento internacional de los dineros, básicamente. La regulación del consumidor. Se trata es de comunicar y promover regulaciones de protección al consumidor que se ajustan estrechamente a los estándares reconocidos a nivel mundial, fomentando la coherencia, la transparencia y la equidad de pasajeros y aerolíneas. No podía faltar las compensaciones de emisiones de CO2, lo vamos a ver a lo largo de todo este módulo, pero adicionalmente como un objetivo principal de cada una de las organizaciones que participan en este sector y prácticamente en cualquier sector en el día de hoy, básicamente porque se trata también de uno de los objetivos del milenio. Por esa razón siempre nos vamos a encontrar haciendo mención a la compensación de emisiones de CO2. La privacidad de datos, es decir, promover regulaciones específicas para la aviación, leyes de protección de datos armonizados y políticas que permitan la adopción de la biometría e identidad digital. En cuanto a identidad digital en particular, tenemos que se trata de apoyar la adopción por parte de los gobiernos de estándares de identificación digital armonizados e interoperables a nivel mundial. Y en supply chain o cadena de suministro tenemos principalmente que sensibilizar sobre los retos de la cadena de suministro de la aviación y los estándares para mejorar su resiliencia, a apoyar a las aerolíneas e involucrar a los responsables políticos.
Asimismo, en cuanto a privacidad de datos, es aumentar la concientización sobre las barreras para el desarrollo de combustibles de aviación sostenible como principal motor de la descarbonización de la aviación. Y finalmente, en cuanto a impuestos, pues como la IATA principalmente está representando a las aerolíneas, pues lo que está buscando es abogar por la reducción de los impuestos a la aviación, destacando los beneficios económicos y promoviendo un enfoque fiscal armonizado a nivel mundial. Entonces, como agremiación, pues buscan también pues defender sus intereses particulares, lo cual pues no es ni bueno ni malo, es como es. Igualmente, tenemos la línea de tiempo del desarrollo de la IATA, y en este caso tenemos lo siguiente. La IATA, como mencioné, es la asociación de las aerolíneas. ¿Listo? Su historia es la evolución de cómo hacer que volar o que la operación aérea sea un negocio eficiente, seguro y conectado. Eso es lo que busca la IATA a resumidas cuentas. Entonces, en su misión tiene establecido que nació a partir de un tratado entre países. La IATA nació en 1945 en Cuba como una iniciativa de las propias aerolíneas. ¿Cuál es su misión? Son básicamente tres aspectos: simplificar procesos, rentabilidad y eficiencia, seguridad operacional. En cuanto a simplificar procesos, tenemos que, por ejemplo, por poner un ejemplo, busca que comprar un boleto, por ejemplo, para Tokio sea igual o sea similar la dificultad o facilidad para obtenerlo que en Madrid, que en Roma, que en Quito, que en Buenos Aires, etcétera. Busca simplificar procesos y unificarlos. Rentabilidad y eficiencia, que busca ayudar a las aerolíneas a operar de forma económica. Y en cuanto a seguridad operacional, busca colaborar con estándares técnicos para minimizar riesgos. Importante esta última palabra, minimizar riesgos. Toda la gestión de planificación aeroportuaria, y nuevamente prácticamente en cualquier tipo de organización, debe ir orientada a minimizar los riesgos. Alcanzar la misión en el corto e incluso mediano plazo muchas veces es posible, pero garantizar la estabilidad de la organización o de estas infraestructuras o de estas operaciones en el largo plazo se logra por medio de la minimización de los riesgos no solo la minimización, sino la gestión adecuada de esos riesgos. ¿Cómo nace entonces la IATA? Nace en 1945, como mencioné, en Cuba. Fue fundada por 57 aerolíneas de 31 países y su gran reto fue organizar el tráfico aéreo tras la Segunda Guerra Mundial. Nos imaginaremos cómo se habrá visto afectadas las operaciones aéreas en una época donde el mundo entero estaba en guerra. Entonces, lo que buscaba era organizar ese caos que se había generado o que todavía existía, porque de todos modos era una etapa temprana de la aviación en cuanto a temas de tarifas y procesos locales para cada caso particular. En la década de los años 50 y 60, la IATA empezó ya a estandarizar cada uno de los procesos y creó el sistema interlineado, que consistió en lo siguiente. Hay un hito principal y es que lograron que un pasajero pudiera viajar con varias aerolíneas usando un solo boleto. Hoy lo vemos como algo natural, que ya es rutinario, pero pongámonos en el papel de cuando esos mecanismos no estaban suficientemente sistematizados o no eran tan interoperables, y alcanzar ese hito pues representa un logro bastante significativo. En 1971 tenemos el sistema BSP, el Billing and Settlement Plan,
y este consiste básicamente en el cerebro financiero. ¿De qué se trata? La IATA creó un sistema centralizado para que las agencias de viajes y las aerolíneas liquidaran sus cuentas de forma masiva. ¿Qué impacto tuvo? Pues el comercio de boletos aéreos sería una pesadilla prácticamente, burocrática, si no tuviéramos un cerebro que centralizara en este caso o coordinara adecuadamente el sistema financiero, debido a que habría demasiadas facturas individuales y sería un cruce económico, financiero, contable bastante engorroso que no llevaría o no trabajaría en pro de la velocidad que requiere una operación aérea eficiente. En ese sentido, en el 2003 ya damos un salto a este milenio. Tenemos que se creó el programa IOSA de auditoría de seguridad. La IATA lanzó la IATA Operational Safety Audit, se convirtió en el estándar de oro de la industria. Básicamente, o como dato curioso, tenemos que el IOSA suele tener índices de accidentalidad significativamente menores que aquellas aerolíneas que no están afiliadas a este sistema de auditoría. Asimismo, tenemos entre el 2004 y 2008 se implementó el Simplifying de Business y básicamente pues, se le dijo adiós al papel e impulsó el tiquete electrónico. En junio del 2008 el boleto de papel desapareció oficialmente. Hoy en día imprimimos, pero no es que sea necesario o que sea imprescindible dentro de las operaciones contar con un tiquete físico, y de esa manera pues también sigue siendo un aporte a esas emisiones de CO2 o un aporte ambiental pues ante la tala de árboles como indicador ambiental en este caso. Entonces, como diferencias hasta ahora, la OASI es una organización liderada por gobiernos, mientras que la IATA es una organización liderada por parte de las aerolíneas. Por parte de la IATA, pues tenemos el manual de desarrollo de aeropuertos, el Airport Development Reference Manual, y básicamente es un manual de referencia para el desarrollo aeroportuario y es reconocido como una de las guías importantes de esta industria en la que tenemos un sistema bastante robusto de información que va a guiar pues a las aerolíneas, a los aeropuertos, a las autoridades, a los arquitectos, ingenieros, consultores, etcétera, que participan en la planificación de nuevos aeropuertos o la ampliación de la infraestructura aeroportuaria existente. Este manual reúne se enfoca en las mejores prácticas de la industria de la aviación con respecto al desarrollo de aeropuertos de clase mundial a través de una mejor comprensión, información y diseño. Básicamente su contenido se trata sobre recomendaciones consolidadas de especialistas y organizaciones de la industria de renombre mundial que buscan promover el desarrollo de instalaciones aeroportuarias sostenibles de clase mundial. Siguiendo en esta línea, tenemos también como uno de las principales organizaciones el Consejo Internacional de Aeropuertos. Entonces venimos de la OASI, países, IATA, aerolíneas, el ACI, Consejo Internacional de Aeropuertos. Pues aquí se trata de una asociación orientada a los aeropuertos, es decir, orientada al servicio aeroportuario. Entonces, tenemos por parte del ACI o de la ACI, Airport Council International es la asociación de aeropuertos a nivel mundial con sede nuevamente en
Montreal. Es una organización sin fines de lucro cuyo principal objetivo es promover los intereses de los aeropuertos y fomentar la excelencia profesional en la gestión y las operaciones en los aeropuertos. Entonces, enfocado es en aeropuertos netamente. ¿Mediante qué? El fomento de la cooperación entre aeropuertos, organizaciones internacionales y socios comerciales. ACI realiza una contribución significativa proporcionando a los usuarios un sistema de transporte aéreo igual a como lo hemos mencionado hasta ahora, porque todas las organizaciones pues manejan estos estándares o estos objetivos cliché: seguridad, eficiencia y medio ambiente. En cuanto a la ACI, tenemos lo siguiente. Como mencioné, la ACI se encarga entonces de que las terminales sean eficientes, seguras y sobre todo rentables. Entonces, en cuanto a su historia, evolución y misión, pues vamos a hacer nuevamente un recorrido como lo hicimos con las anteriores. Entonces, su función, digamos que es ser la voz, el portavoz de los aeropuertos. ¿Cuándo se fundó? Comparado con las anteriores organizaciones, es relativamente nueva. Se fundó en el año 1991. Su misión principal es fomentar la excelencia en la gestión y operación aeroportuaria. ¿Qué busca el ACI? La ACI busca que los aeropuertos no sean solamente pistas de aterrizaje, sino pues serían solamente pues pistas, ¿cierto? Busca es que sean motores económicos que operen de forma segura. Ya hoy en día un aeropuerto no solamente es un sitio de ingreso a una operación aérea, sino que básicamente son centros comerciales, centros tecnológicos, entre otros, y parte de ese logro se alcanzó pues por medio de la ACI, pues integrando a cada uno de los aeropuertos y llegando a estándares tan altos como los que manejamos el día de hoy, protegiendo los intereses de las comunidades locales y el medio ambiente. Aquí, cuando hace mención a las comunidades locales, es porque siempre las organizaciones, en medio de sus estándares, como mencioné en un principio, cuando hice un énfasis en los riesgos, cuando hablamos de comunidades locales, no solo de comunidades locales, pero cuando se menciona, está pensado para abordar el tema de los stakeholders o partes interesadas que siempre entran en juego para cualquier tipo de proyecto de infraestructura, incluyendo pues los aeropuertos y pistas como una infraestructura sumamente crítica y que tiene un impacto bastante relevante en cualquier lugar en el que se implemente. Entonces, como mencionamos, arrancó en 1991, donde habían básicamente unos esfuerzos dispersos para hacer esta integración. Existían varias asociaciones regionales, como por ejemplo la AACC o la AOC, pero cada una trabajaba por separado, y esto pues limitaba bastante pues la posición de los aeropuertos frente a las aerolíneas y a los gobiernos, porque en medio de esta zona de confluencia de intereses, los aeropuertos estaban en una posición más débil frente a las aerolíneas y frente a los aeropuertos. Entonces ahí fue donde se logró hacer o iniciar con esa integración. Entonces en este mismo año, en 1991, pues se da oficialmente el nacimiento de la ACI, logrando pues una unificación. ¿Cómo? Las asociaciones previas se fusionan para crear el Airport Council International en Ginebra. Anteriormente habíamos hablado de Montreal. ¿Qué sucedió? Se creó en Ginebra, pero años después movieron pues su sede a Montreal, en Canadá. O sea, salimos de Europa a Canadá para estar obviamente más cerca
de las otras asociaciones que ya estaban mucho más cerca, más integradas en Montreal, y entonces ya logramos tener en Montreal unificadas, o unificadas no, pero sí integradas en una misma ubicación, la OACI, la IATA y ahora la ACI. En la década, ya en toda esa década de los 90 hasta los 2000, se logra una expansión regional. El ACI se divide en 5 regiones geográficas, pues básicamente en los continentes del mundo, en África, Asia, Oriente Medio, Europa, América Latina y el Caribe, y América del Norte, obviamente, lo cual pues permitió que las reglas globales se adaptaran a las realidades locales, lo cual no es lo mismo gestionar un aeropuerto, por ejemplo, en los Andes que en el desierto. Ya en el 2006 se lanza el programa Airport Security Quality, el cual básicamente es un hito relevante. ¿Por qué? Porque la ACI empezó a medir científicamente qué tan difícil es o qué tan complejo es el manejo de los pasajeros como tal, y obligó, por ejemplo, a los aeropuertos a competir no solamente en seguridad, sino en experiencia, baños limpios. Hoy vemos baños modernos, obviamente no en todos los aeropuertos, pero sí en los de los estándares más altos, Wi-Fi, procesos de migración ágiles cuando se puede. Obviamente aquí entra mucho en juego el tema político, pero en cuanto a infraestructura, que los aeropuertos den unas infraestructuras que permitan unos trámites ágiles para este tipo de procesos. En 2009 ya integramos nuevamente el proceso de acreditación de carbono aeroportuario. Mucho antes, o hace referencias, dicen que fue antes de que la sostenibilidad estuviera tan en auge como lo está en estas últimas décadas. El ACI lanzó el único estándar mundial para que los aeropuertos específicamente gestionen y reduzcan sus emisiones de CO2. A partir de ahí, estábamos hablando o ubicados en el año 2009, ya en la década del 2010 se inicia el programa APEX o APEX, que es básicamente el Airport Excellence. Es un programa básicamente donde los expertos de unos aeropuertos auditan a otros para elevar los estándares de seguridad operacional. Es el concepto de aprender de los mejores, básicamente. Por medio de expertos auditamos e implementamos mejoras continuas en este tipo de procesos. Ya más recientemente, en el año 2020, pues tuvimos la crisis del COVID-19, y ya se empezó o hubo afectación sobre los procesos de biometría, contacto cero, entre otros, y de esa forma ha venido evolucionando el proceso de crecimiento de nuevas medidas por parte de la ACI. Entonces hemos hecho el recorrido por el ICAO, que básicamente, como mencioné, son países, IATA aerolíneas, ACI aeropuertos. Nos queda un último muy interesante, porque también lo trabajamos mucho como un estándar internacional, y es la FAA. Al respecto de la FAA, yo como ingeniero civil, tenemos bastante implicación en todos los desarrollos que hace la FAA, pero la FAA pues abarca muchísimos más temas. Tenemos que la FAA, a diferencia de ser un organismo multilateral, la FAA en cambio es la Federal Aviation Administration, o la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos, pero debido a que tiene una relevancia tan trascendental a nivel internacional, pues se tiene como uno de los principales referentes en este sector, y se trata de un organismo gubernamental del transporte de los Estados Unidos que regula y supervisa todos los aspectos de la aviación civil en el caso de los Estados Unidos. Esto incluye la certificación
y regulación de aeronaves, la gestión del tráfico aéreo y la aplicación de las normas de seguridad. Aquí, por ejemplo, en la imagen derecha vemos básicamente es un modelo a escala real para ensayos de pavimentos aeroportuarios, lo cual ha permitido pues actualizar e ir mejorando las tecnologías de aplicación en el caso de pistas de aeropuertos, y el principal estándar o los principales estudios de desarrollo tecnológico en este sector se dan por medio de la FAA, ya en sus departamentos o en sus divisiones específicas para este tipo de temas, porque finalmente la FAA abarca demasiados temas. Este tema en particular, solo que es una foto bastante llamativa por la escala, llama bastante la atención. Entonces, esta FAA es un organismo, pues, como mencioné, gubernamental de los Estados Unidos, responsable de regular y supervisar todos los aspectos de la aviación civil. Su misión es garantizar la seguridad y la eficiencia del Sistema Nacional del Espacio Aéreo. Funciones y regulaciones. Pues tenemos la siguiente, aquí vemos las principales, estas 8: regulación y supervisión, control de tráfico aéreo, certificación, investigación y desarrollo, que mencioné hace un momento por la cantidad ingente de recursos que invierte, la gestión ambiental, el cumplimiento, la privacidad de datos y los impuestos. En cuanto a regulación y supervisión, para resumirlo de alguna manera, desarrolla y hace cumplir regulaciones y estándares para todos los aspectos de la aviación, incluida la fabricación, el mantenimiento, la operación y la seguridad de las aeronaves. En cuanto al control del tráfico aéreo, la FAA opera un sistema nacional de instalaciones de control de tráfico aéreo que gestiona el movimiento seguro y eficiente de aeronaves en el espacio aéreo estadounidense. En cuanto a certificación, la FAA certifica aeronaves, pilotos, aeropuertos y empresas relacionadas con la aviación para garantizar que cumplan con los estándares de seguridad. Aquí hago un paréntesis, como lo mencioné en un comienzo de esta charla. Estas organizaciones son referentes internacionales, pero cada aspecto hay que aterrizarlo al aeropuerto o a la región específica de la que estamos tratando. Y el caso de la FAA, pues muchas cuestiones son seguramente aplicables específicamente en los Estados Unidos, y otras son adoptadas por cada región o ciudad o país del mundo. En cuanto a investigación y desarrollo, pues la FAA realiza investigaciones para mejorar la seguridad, la eficiencia y el desempeño ambiental de la aviación. Esto incluye el desarrollo de nuevas tecnologías y procedimientos. En cuanto a gestión ambiental, la FAA trabaja para minimizar el impacto ambiental de la aviación a través de regulaciones e iniciativas destinadas a reducir el ruido y las emisiones. Como mencioné, la parte ambiental pues muy relevante al día de hoy, porque es un riesgo que hay que mitigar y que hace bastante ruido en medios o en las partes interesadas cuando hay problemas en ese sentido. La FAA tiene la autoridad de hacer cumplir las regulaciones de aviación y tomar medidas contra personas o entidades que la violen, en el caso de Estados Unidos.